Peri-eroticón, de los subjetos eróticos. Hoy es 23 de noviembre de 2025. En defensa de algún Alcibíades. Quiero servirme para la reflexión del día de hoy en Peri-eroticón, de los subjetos eróticos, de la figura de Alcibíades, este general ateniense nacido en el 450 antes de Cristo y muerto en el 404 antes de Cristo. Es decir, hablaremos de un hombre al que la posteridad ha juzgado como un desertor, como un oportunista, como un hombre que pensaba primero en su propio beneficio que en el de su polis, sus conciudadanos, aunque claro, eso dependiendo de qué versión se atienda, si la versión de los atenienses o la versión de algunos otros puntos de vista, como fuere. Alcibíades es un hombre mundano, es un hombre al que Platón retrata en Simposio o El banquete como un hombre embriagado, inmaduro, con un alma atribulada, que según cómo se lea, irrumpe acabando el crescendo de discursos que se venían dando en ese texto. No versaré, no mentaré hoy del simposio platónico porque no es el tema del video, pero sí se puede decir que dependiendo de cómo se lo lea el simposio, se podría pensar que Alcibíades está siendo representado como un desproporcionado, como un inmoral, como un mundano, como un atribulado, como alguien que carece de templanza, de morigeración y que desatiende las todo excelsas enseñanzas socráticas, que prefiere el placer del cuerpo a la enseñanza filosófica que propone el Sócrates de Platón en el texto ya mentado, en el texto predicho. Entonces me serviré de esta figura que tiene más bien detractores, de esta figura que puede ser endilgada o tachada de egoísta, de oportunista, de desertor, de apátrida, bueno, de tantas cosas. Y quiero fundarme en ese sujeto que siempre de algún modo me ha fascinado porque es un sujeto del mundo, un sujeto posible. Es más posible encontrarse Alcibíades en este mundo que Sócrates. Sócrates es más una figura casi que rozando con las posibilidades de lo humano, casi que entrando a las posibilidades de lo divino. Ya decía Epícteto sobre Sócrates, creo que era Epícteto, que si no podía ser mejor que Sócrates, al menos podía serse mejor que sí mismo, que el propio Epícteto cada día. Es decir, Sócrates es una figura que encarnaba la virtud para el mundo antiguo y eso es casi que un semidios. Era un humano que había alcanzado lo más divinal posible para los humanos, el de la ética filosófica. Es más fácil ver Alcibíades y las tradiciones platónicas y luego cristiana han puesto el lugar de la filosofía, de la metafísica, de la deontología como más virtuosas o mejores o preferibles que las de el mundo de las pasiones, el mundo del cuerpo, etc. Me serviré pues de la figura de Alcibíades para reflexionar hoy algo acerca del amor. Estamos en una lista de reproducción que se llama Peri-eroticón, de los sujetos eróticos.
Y voy a servirme de esa escena, de ese contraste que hay entre el Alcibíades hebríaco que irrumpe en el convivio y produce un viraje, y produce un cambio, produce un giro en, en la discusión filosófica sobre el amor. Lo primero y lo más importante es que Alcibíades deja de hablar del ser del amor, o que es más o menos de lo que se estaba tratando en el simposio con los discursos de los demás. Los invito a leer el texto porque no lo explicaré aquí. Y empieza a hablar del amor como amor a una persona, a Sócrates. Él llega hebríaco incluso a encomiar a Sócrates como persona, pero no como persona idealizada, no como persona eh, pasada por el filtro, digamos, de la idealización platónica, sino que además es una definición de un sujeto despechado, de una persona despechada. Alcibíades está despechado porque Sócrates no le correspondió, porque Sócrates podía dormir a su lado y nunca tocarlo ni permitir ser tocado, porque Sócrates estaba pensando más en las esencias metafísicas, en el bien en sí, en lo divino, que en poseer los cuerpos, y que seducía, muy entre comillas, a los discípulos con sus palabras y con sus preguntas y con sus propuestas filosóficas para que lo usaran a él, Sócrates, de medio para mirar más lejos, mirar a lo divino, mirar a lo eterno, mirar a las ideas y llegar a una experiencia mística usando a la filosofía como medio. Alcibíades después, cuando va a versar o cuando versa de amor, versa sobre una historia verdadera, sobre un hecho verdadero que sucede en un aquí, en una hora, en un mundo que le sucede a alguien. Alcibíades deja de pensar en las abstracciones metafísicas, en las abstracciones universales y que por eso de algún modo dicen de nadie y de algún modo son eso, meras abstracciones inalcanzables o si alcanzables como planteaba Platón solo por una participación imperfecta, solo por una participación que se manifiesta rebajada. En cambio, para Alcibíades, el amor es un asunto histórico entre dos sujetos particulares que han asumido una posición particular ante el erotismo, ante el amor. Alcibíades llega ebrio, atribulado, irrumpiendo para hablar de alguien y no de un alguien objetivo, no es una biografía objetiva de Sócrates, es un alguien pasado por la interpretación de quien ama y de que en este caso está despechado. Alcibíades se comporta de manera, ¿cómo decirlo?, excedida, desmedida por la ebriedad. Recuérdese que estaban celebrándose las fiestas del dios Dionisos. Él viene de andar en orgías, en borracheras, en excesos, en los comos, o en los comoi, con las coribantes que tanto evadía Sócrates. Nietzsche, recuérdese que Nietzsche planteaba que Sócrates usaba a la filosofía y a la metafísica como excusa para solapar su pavor al cuerpo, para solapar y para esconder su pavor al placer, para esconder su horror a asumir su propio goce en la vida. Y que se había inventado todas estas categorías metafísicas y las había puesto en el lugar de virtud para justificar su propia cobardía. Interesantísima, toda la vida me ha parecido muy interesante esa interpretación nietzscheana del Sócrates temeroso. Es un Sócrates temeroso que se atestigua en el simposio, desde que llegó tarde al banquete por evadir la multitud dionisíaca, hasta ese pavor de lo dionisíaco que va rondando y al final se transforma en la irrupción de Alcibíades y luego en la discusión filosófica que sostiene con Agatón, el poeta trágico dionisíaco. Pero lo que tanto temía Sócrates termina irrumpiendo.
como en el cuento de Edgar Allan Poe, La máscara de la muerte roja. Volviendo pues al punto, Alcibíades plantea una definición de amor que a mi juicio es digna de ser releída, de ser actualizada, y con seguridad no se acompasa con la intención literaria que Platón quería darnos. Platón, que seguramente seguramente no, creo que cuando escribe Ya Simposio había pasado toda la vida de Alcibíades, y entonces se sabía que había cambiado de bandos, que se había ido con los espartanos y luego con los persas y luego había sido asesinado a flechazos. Bueno, y que también había de algún modo desilusionado a su maestro porque Sócrates había puesto todas las esperanzas en Alcibíades como futuro gobernante de Atenas, pero Alcibíades nunca le hizo caso por preferir siempre el mundo, el placer. Yo creo que de algún modo hay una contestación de la Alcibíades real a Sócrates, de la Alcibíades histórico a Sócrates, como tus enseñanzas no me son asimilables o las desecho o no soy capaz con ellas. Y también con el Alcibíades platónico, es una contestación muy parecida a la que da a su modo el Aristipo hedonista, que son respuestas éticas a las sugerencias interpretativas y filosóficas de Sócrates. Alcibíades hace una definición de amor. Amor es lo que yo soy y lo que yo pido en relación con lo que usted es y lo que usted da. Y a mí me parece que ahí hay una dignidad. Aunque se presente al amor berrinchoso, haciendo pataleta, haciendo alaraca, presentándose patético, con cuitas, y es que en últimas es la moralina platónica y luego la moral o la moralina también cristiana que niega el cuerpo y quieren acceder solamente a Dios como lo mejor o a lo metafísico como lo preferible, que van dejando al cuerpo por un lado rezagado, que van dejando a los sujetos con sus demandas, con sus peticiones, con sus goces, con sus sesgos, con sus manías y hasta con sus pataletas de lado. Y en últimas yo creo que el amor, tal como lo padecemos los seres humanos, se presenta tal cual es en Alcibíades. Alcibíades es un humano que ama humanamente. ¿Y qué es amar humanamente? Es amar, lo va a llamar ahora históricamente. Es amar históricamente, es un sujeto con una vida particular, con una posición particular en la vida, con unas exigencias amorosas y con unas peticiones de goce, o con unas ejecuciones de goce, que lo hacen a la vista del otro quizás patético y pueril. Y me acuerda mucho esa Alcibíades de una canción de Lavrentis Mageritsas que dice: Sinjora me pujino me micros, mayanangi naseñoso y ne megali. Es decir, discúlpame que haya devenido pueril, pero la necesidad de sentirte es magna. Sí, Alcibíades parece un niño, es berrinchoso, es patético a la vista de los demás, pero es que la queja amorosa y la vida amorosa no pasa por la razón, no pasa por la filosofía, no pasa por la metafísica, pasa por una petición pueril. Y sí, lo que pasa es que pueril aquí, en este video, no tiene la connotación peyorativa ni negativa en comparación con la razón como si fuera superior. Estoy más del lado del psicoanálisis cuando dices que solo podemos amar como aprendimos a amar, o como aprendimos a amar quiere decir como asumimos el amor y las maneras de goce como cuando éramos niños, en las primeras relaciones con el mundo, con los demás. Es que siempre se ama como niño. Y todas las y todos los padecimientos y todos los dolores y todos los desencuentros y todas las frustraciones tienen que ver con eso, con que un niño, un adulto que ama de manera narcisística, de manera infantil, de manera pulsional, de manera libidinal, con sus goces, se encuentra con otro adulto análogamente en las mismas condiciones y en disímiles peticiones y posiciones.
Y vengo a defender esa postura de Alcibíades. El amor no tiene que ser, como hoy se está planteando, por ejemplo, una cosa que no duele, una cosa que debe estar pasando por el me gusta, por el like, por la imagen. Y si el amor empieza a molestar, te dejo. Y si el amor empieza a doler, te dejo. No, el amor es una cosa, como dice Alcibiades, que molesta, que duele, que fractura. Recuérdese los poemas de Anacreonte, de los cuales hay dos ya en esta lista de reproducción, en este canal. Recuérdese los poemas de Anacreonte: el amor no es tan hermoso, el amor duele, el amor fractura, el amor nos desajusta, y sin embargo es lo único que nos hace gritar, que nos sacude. Y entonces yo hoy estoy defendiendo la cuita del Alcibíades despechado, del Alcibíades pueril, que no habla del amor filosóficamente, sino que lo habla en términos de su historia. Es que el amor no existe como algo universal, dirá Alcibíades, lo que existe es usted, Sócrates, para mí. Y no solamente usted, Sócrates, para mí, sino que tengo una queja con usted, Sócrates. Usted no hace sino decirme cómo amar. Y la forma de decirme cómo amar es, no me ame a mí, ame a la filosofía, no ame a la filosofía, sino a lo bello hacia lo cual la filosofía apunta, a lo vero o verdadero hacia lo que la filosofía apunta, y a lo divinal que la filosofía propone y vislumbra o atestigua o revela. Y yo no quiero eso, Sócrates, dirá Alcibíades, yo no quiero eso, yo lo que quiero es tocar el cuerpo, yo lo que quiero es lo que quiere cualquier amante en últimas: acceder al otro, obtener un placer en conjunto con el otro, y que el otro obtenga de uno también un placer. Está del lado de la pulsión, está del lado del empuje, está del lado del goce, está del lado de la fractura, está del lado del estro, está del lado de eso que los antiguos llamaban y que los modernos grecos llamamos el ímeros, ese amor furibundo. Y yo creo que hay que reivindicar la figura de Alcibíades en ese sentido. Lo estoy tomando pues como un significante que se puede resignificar. Y en ese sentido lo estoy seguramente transformando, estoy siendo injusto y no estoy haciendo un análisis ni filosófico ni filológico del simposio ahora, ni mucho menos un análisis biográfico, ni histórico, ni crítico del Alcibíades histórico. No, lo estoy tomando como un significante del cual me sirvo para hacer una reflexión. Como los medievales y renacentistas tomaron a Heráclito y a Demócrito y los hicieron unos significantes de Demócrito es el que se ríe y Heráclito es el que llora, para hacer toda, digamos, una teoría acerca de las dos posiciones filosóficas y vitales y existenciales que no se verificaban realmente en el mundo antiguo. El mundo antiguo no supo que Demócrito era el filósofo que reía, ni que Heráclito era el filósofo que lloraba. Esas son interpretaciones, reacondicionamientos muy posteriores en la historia occidental, que se vuelven tópicos artísticos, tópicos filosóficos, que se vuelven símbolos. De algún modo estoy haciendo eso con Alcibíades, estoy tratando de hacerlo un símbolo que se ajuste para una propuesta que estoy haciendo hoy. Alcibíades pide cuerpo para tocar, lamer, abrir, cerrar, meter, sacar, gemir, compartir, acceder, así sea para luego quedar perplejo, sentir cierta insatisfacción, o tener un desencuentro, o soñar con el amor eterno, o soñar con proyectar una vida, lo que fuere, y que ya el amor y el desamor traigan lo suyo. Pero es que Alcibíades está haciendo una petición, a mi juicio, dignísima. Hey, vivamos con lo que se puede, con lo humano, intentémoslo, pero esa cosa de, no, no, de que Sócrates le dice al otro cómo amar, y es amar de una manera no física, de una manera metafísica, de una manera abstracta, casi que proponiendo un facto místico. Y Alcibíades dice, no, aquí estoy yo. Alcibíades recuerda el yo y no la disolución del yo que se va a ver en el Fedro, que se va a ver incluso en el ascenso, un tanto en el ascenso místico que propone Diotima a Sócrates, pues casi que el sujeto queda como mirada de lo divino en Platón, como mirada padeciente de lo divinal, del arquetipo, de las ideas. Y en cambio Alcibíades dice, no, aquí hay un yo y allí hay un tú.
con ese tú es con quien quiero lidiar. Es usted el objeto del amor, es usted el objeto del deseo, es usted el que propulsa esta manía, es usted el que justifica mi existencia. Y toda esa moral que usted pone no es sino cobardía. Toda esa moral de no, yo lo que amo es la amistad y no al eros que usted propone, Alcibíades. Yo lo que estoy proponiendo es no que me toques, sino que me ames a mí, sino que ames al bien, que ames lo divino. No son sino modos de evasión, no son sino cobardías, no son sino pretextos baratos para no vivir, para no acceder al amor. O diga de frente que no quiere, pero no ponga todas esas justificaciones teóricas y místicas y metafísicas para esa cobardía. Alcibiades es un tipo mundano. Alcibiades es un tipo que valora el cuerpo, que va hasta el exceso, y que si bien eso puede tener consecuencias, y del lado de muchos moralistas, del lado de quienes amen la sofrosini, del lado de quienes amen la frónisis, del lado de quienes amen el justo punto medio, de aquellos que amen el cristianismo y un poco prefieran a lo divino que al cuerpo, al más allá que al más acá, o que al acá, pues verán en Alcibiades siempre a alguien despreciable. Y en últimas, podemos plantear incluso con algunos conceptos lacanianos en la cabeza, que la moral y los discursos muchas veces son o regulaciones del goce o miedo al goce. Y Alcibiades se presenta como un hombre fracturado y con una petición de goce, con una petición de amor. Venga, vivamos, venga, amémonos, venga, hagamos algo con lo que somos, yo a usted lo amo, ya se lo dije, ¿cierto? Dirá Alcibiades. Y Sócrates responde con otra demanda, con otra imposición, y es, no, venga, ame de este modo. Es que Sócrates además les dice a los demás cómo deben amar, y se siente justificado de decirles a los demás cómo amar, porque él dice que ahí hay una cosa mejor. Y Alcibiades dice, no, yo no me creo eso, ahí no hay una cosa mejor, ahí lo que hay es cobardía, o ahí lo que hay es desvío, ahí lo que hay es posposición, procrastinación, como está tan de moda decir hoy. Ahí lo que hay es una posposición, una mengua de la vida por imaginarse otras cosas o que no me convienen, o que no creo, o que no veré todavía. Alcibiades clama por el ya, clama por la pasión, dignifica la pasión, dignifica la historia, dignifica el deseo, dignifica el goce. En cambio Sócrates pone moralinas, inventa o propone mundos ulteriores y promesas póstumas, eternales, y creo que en ese sentido el cristianismo por eso ama tanto también al platonismo. En cambio Alcibiades sabe que el cuerpo pide algo ya, que la pasión pide algo ya, que el goce pide algo ya. Y Alcibiades no es morigerado, está sobrepasado. Y yo quiero dignificar ese sobrepaso, como se dice hoy, ser intenso. Es que no tenemos sino lo que somos, con la posición que tenemos, con las lógicas pueriles con las que podemos amar y las que ponemos en acto, para hacer en el mundo y arriesgar algo con el otro. Entonces, la dignificación de Alcibiades hoy es, hey, no hay que ponerle deontología al amor. De hecho, el amor siempre es, en algún punto, inmoral. Está más allá de cualquier moral posible, porque en últimas plantea el derrumbamiento de la moral para que ingrese la pasión, para que ingrese el gemido, para que ingrese la pulsión, para que ingrese el acto, la ejecución de goces en ese sueño de comunión y plenitud que no se cumple, en ese intento de rozar los cuerpos, en ese placer por ver gemir al otro, por tocar al otro y porque el otro toque, por descubrir. Y eso nos hace sufrir. Y muchas veces le ponemos trabas al amor por proponer, por preponderar la moral, por hacer preponderar la moralina propia, la deontología propia.
que en últimas no son sino a veces, no siempre, porque no siempre que alguien propone algo uno tiene por qué gustar, pero muchas veces es cobardía ante el deseo, es amoral, muchas veces es huida ante el deseo, muchas veces es porque, como dice Nietzsche, y ya sabía Schopenhauer y lo han sabido los antiguos, porque amamos más al deseo que al objeto del deseo, porque amamos más amar, como creo que decía Calderón de la Barca o Quevedo, no, Calderón no, creo que era Quevedo, ya no me acuerdo quién era el que también decía amamos amar. No, eso también está en Simposio, eso también está en Simposio o en el Fedro. Amamos amar quiere decir que también amamos la nada, que preferimos estar deseando para quejarnos de una insatisfacción. Alcibiades pide acceso, esa es su ebriedad, ese es su impulso, esa es su queja, esa es su demanda, esa es su imposición también. Alcibiades dice, es que yo también tengo una posición y tengo derecho a mostrarla. No me diga cómo amar, no me interesa, yo también le digo cómo quiero amar. Hagamos algo con eso. Y Sócrates responde siempre, no, no es a mí a quien amas, es a lo bello, es que estás mirando torpemente. Y Alcibiades le va a decir, no, 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 yo sí sé a qué es lo que amo, lo amo a usted, a mí no me ponga ideales donde no los tengo, no me ponga otros fantasmas. Si me tengo que dar cuenta que lo que yo amaba en usted es una proyección fantasiosa de mis propios fantasmas puestos en usted, pues lo comprobaré, pero es a usted puesto detrás de mis fantasmas lo que yo quiero, o el quiero que me sirva de medio para acceder a algo. A mí no me ponga otros fantasmas, ya gracias, tengo los míos puestos en usted. Hagamos algo con eso, justifiquemos la existencia, proyectémonos una vida juntos. Vivamos, maldita sea, vivamos, gritará ese Alcibiades. Aquí y ahora que esto se nos va. Ese después que usted tanto pregona, yo no sé. Yo no sé si me convence, yo no sé si me sirve, yo no sé si exista. Y si exista, pues existirá justamente después. ¿Y en el ya qué? ¿Y en el ya qué? Eso de seamos amigos de lo bello, seamos amigos de la sabiduría, seamos amigos. Esa es la manera en que Sócrates ponía en la friend zone a los otros. La filosofía es la friend zone castradora del mundo antiguo, revestida con ropajes de oropeles de virtud. La filosofía, en ese sentido, estoy planteando esta interpretación, nada más como para lanzar estas perlas y pensarlo, también puede ser un modo de la cobardía, un modo de justificar los propios prejuicios, los propios miedos, como decía por ahí, creo que era Albert Camus o Sartre, creo, Camus. Aftaisan, muchas gracias por atender este video y miremos la posible dignidad pues que también pueda tener Alcibiades, para que no solamente lo leamos como quería presentarlo Platón, sino también como una posibilidad de el sujeto cotidiano que tiene una historia y que ama a otro particular, a quien le propone algo. Pero que como vemos, al menos en el caso del simposio, eso no se da, no hay reciprocidad. En la vida real parece ser que Sócrates se sintió muy desilusionado por por la falta de moderación de su discípulo. Y Platón lo castiga pues en el simposio y en otros diálogos. Michel Foucault habla de Alcibiades también, no sé si es en la hermenéutica del sujeto o en el gobierno de sí de los otros. Es interesante. Un abrazo, Jérete, Aftaizan, ya. Alcibiades, pues, todos somos un Alcibiades. Y pensemos en nuestras historias de amor, en nuestros desencuentros, en nuestras frustraciones, en nuestras quejas, en nuestros ardores, en el amor furibundo y en los encuentros que luego se nos frustran, para que vean, para que recordemos que todos somos un Alcibiades y tenemos derecho a hacerlo, es que no tenemos otra cosa más que ese rayón que somos, ese sujeto que somos, esa pulsión y ese goce y esos modos de amar puerilmente. Y eso somos,
Y eso es lo que podemos ser. Y con eso el otro tiene que lidiar y nosotros tenemos que lidiar con el otro y nosotros tenemos que padecer nosotros mismos ese rayón que somos. Con eso es lo que hay que amar y con eso es lo que hay para hacer. Esto es lo que hay, como dicen los españoles, esto es lo que hay. Alcibía después.